Buenas tardes a todas y todos. En nombre del Departamento de Lengua y Literatura del ciclo de enseñanza media, queremos darles una cordial bienvenida a esta instancia de conversación literaria, en la cual conoceremos algunos antecedentes y analizaremos lecturas de 3 de los autores homenajeados en el Día del Libro. Hoy estamos reunidos en torno a un café, un té o nuestra once de día miércoles. Los invitamos a encender sus cámaras, de tal manera de simular una gran mesa en la cual se suelen compartir estas instancias. También los invitamos a responder la siguiente pregunta, para que podamos conocer mejor nuestros gustos y familiarizarnos con este café literario. ¿Ya? A partir entonces del siguiente quiz, ¿cierto? Vamos a responder a una pregunta que nos va a servir para conocernos más en esta instancia de café literario. Y la pregunta dice, es una encuesta, ¿cómo prefieres acompañar una lectura literaria? Y tenemos ahí algunas imágenes, ¿cierto?, de cuáles son las posibles opciones. Vamos, falta una persona. Y vamos viendo entonces cómo va quedando esta encuesta, ¿cierto? Tenemos a 10 personas de los que estamos acá, ¿cierto?, que prefieren acompañar sus lecturas literarias con un café, con un buen café de grano, ¿cierto? Otros 6 que prefieren acompañarlo con un té. 2 personas solamente prefieren acompañar sus lecturas con un mate. Y acá también tenemos 3 personas que las prefieren acompañar con un jugo, ¿ya? Bastante entonces divididas acá nuestras respuestas, ¿cierto? Gustos bastante divididos entre los que estamos acá, pero por supuesto que lo que nos convoca es la lectura literaria. ¿Cierto? Acá que cerramos entonces con 11 en el café. ¿Ya? Además de compartir nuestra once de día miércoles, en esta instancia buscamos lograr un primer acercamiento a la literatura, de uno de los autores más importantes de la historia, como lo es Miguel de Cervantes. Antes de comenzar, quisimos hacerlos parte de un desafío que consistía en asistir a este encuentro con algún elemento característico de Miguel de Cervantes. A continuación, abrimos los micrófonos, ¿cierto? Y dejamos la oportunidad abierta para invitarlos a dar a conocer sus elementos característicos. Vamos a levantar las manos y vamos a ir dando la palabra para esta actividad. Bienvenida, Josefa, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Si ¿Nos podría bien yo contar? no encontré algo en la casa propiamente tal que sea de él, pero sí me gustó crear una plumita, porque vi muchas fotos de él en donde, bueno, retratos de él, donde tenía una plumita en su mano para poder escribir. Así que me hice mi plumita. Muchas gracias, Josefa, por este elemento característico, ¿cierto? Que fue construido, ¿cierto? Para representar a nuestro autor que vamos a homenajear el día de hoy. Ya vamos entonces viendo, voy a revisar las personas que tienen la mano levantada para proceder a mostrar los distintos elementos. Valentina, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Yo escogí, a ver que se prenda la cámara. Yo escogí esta carta, no sé si se ve bien, que es de un personaje que creó Miguel de Cervantes, que es el Quijote, y representa el cuento que creó, o sea, el libro.
Buenísimo. A ver, yo no sé si soy yo, pero yo no pude ver el, el elemento. ¿Prendió la cámara, Valentina? Sé que era una carta. Sí, sí Ahorita la Valen- aprendí. A ver, la Sí, aprendo yo. Ah, ya soy yo. Soy yo entonces el se que alcanzó a no ver. puede. Ya, muchas Ahí se gracias. Sí, ahí sí. Muchas gracias, Valentina. Hay varias manos levantadas. Vamos a ver entonces eh, los distintos elementos que tienen hoy día para mostrarnos los asistentes a este café. Ya, profesora Rosario también tiene su mano levantada. Sí, yo también tengo algo que se relaciona un poco con el de Josefa. Yo tengo tinta para escribir con pluma. Ahí tengo unos frasquitos que, como mostró Josefa, lo usaban para escribir. En esto untaban la pluma y ahí empezaron a escribir como un poco con las películas de Harry Potter, jóvenes. No sé si les suena un poco más. Acá tengo otros frascos. Entonces ahí también me acordé un poco de Cervantes y al momento de buscar algo en mi casa. Muchas gracias, profesora. Muy bien. Vemos también que don Bastián Cabedo también tiene su mano levantada. Bastián. Sí, no sé si se ve el mismo. Un momento, déjenme sacar el fondo para que no moleste. Sí se alcanza a ver de todas formas. Bueno, es el libro de Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. No sé. El clásico, ¿cierto? El clásico de Miguel de Cervantes, ¿cierto? Una obra que seguramente vamos a analizar durante el día de hoy. Ya, muchas gracias, Bastián, por mostrarnos su elemento característico. Muchas gracias. Profesor Javier Figueroa también tiene su mano levantada. Hola, hola, muy buenas tardes, colegas, hola estudiantes, espero que estén todos muy bien. Yo sí tengo un elemento que busqué en mi casa que representa es una escultura, no sé si se ve ahí se ve, es una escultura de Rocinante, que es el caballo del Quijote. Y bueno, esta escultura también tiene un significado muy grande para mí porque me la hicieron mis estudiantes, unos ex estudiantes que tuve yo hace unos años. Y es una escultura en fierro, soldada, muy linda que ellos me dieron a mí, y este elemento entonces es el que encontré dentro de mi casa. Muchas gracias, profesor Javier. Muchas gracias por su aporte, ¿cierto? Con su elemento característico. ¿Hay alguien más que esté interesado en darnos a conocer su elemento característico de Miguel de Cervantes? Jorge, nuestro subdirector académico. Sí, buenas tardes a todos, a todas. Yo solamente quería mostrar esta edición del Quijote que tengo acá. No sé si lo están viendo, ¿no? Porque el fondo no me deja, parece. Ahí se ve. Ahí sí. Ya, me llamó la atención porque esta edición es la misma que tiene Bastián Cabedo en su casa. Entonces se me vino a la cabeza la idea de que de alguna forma con Bastián estamos conectados a través de Miguel de Cervantes. Muy bien. Sí, y eso, ¿cierto? Es lo que uno de los fines más importantes que tienen estas instancias de los cafés literarios, ¿cierto? Que a veces nos podemos vincular con otras personas a través de la lectura, de estos viajes, ¿cierto? Que uno realiza a través de la lectura. Profesora Alejandra Araya también tiene su mano levantada. Puesto que sí, aquí estoy yo. Hola, bueno, yo también quería compartir junto a ustedes un regalo muy especial que también es el Don Quijote de Miguel de Cervantes, que está en inglés, por supuesto, está traducida, es una de las últimas versiones en inglés. Yo no lo he leído todavía en inglés aún porque fue un regalo de mi hijo que le contaba a Diego, que mi hijo que falleció, que todos saben, algunos, él me lo regaló tiempo atrás. Entonces tengo un desafío personal, porque siempre me ha gustado el Quijote, porque sé de Miguel de Cervantes, lo leímos, siempre me ha gustado el Quijote porque es loco, entonces me encanta su locura, y eso creo que lo llevo, es parte de mi esencia.
de que la vida hay que tomarla así. Y no sé, me dejó este regalo y un regalo muy especial para mí, es un desafío porque además es difícil el inglés, y si ya está en este inglés clásico, entonces para mí tengo una entretención eterna y justamente me gusta eso del Quijote, de su amistad, de lo leal, de lo soñador, de lo luchador que es. Y así que estoy súper interesada en qué va a ocurrir en este taller. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesora. Muy emotiva, ¿cierto? Su regalo, y también vemos cómo la literatura también nos conecta con las emociones, ¿cierto? Con los sentimientos, que es algo tan hermoso, ¿cierto? Que logra, se logra a través de la literatura. ¿Hay alguien más que quiera compartir sus elementos o su elemento característico de Miguel de Cervantes? No veo más manos levantadas. Bueno, al parecer eso sería, ¿cierto? En cuanto a los elementos, agradecemos, ¿cierto? Les agradecemos estas notables intervenciones. Sin duda, estos elementos nos ayudan a acercarnos a la literatura de Cervantes, a sus condiciones personales y a la cultura de una época lejana a la nuestra. Pero, ¿quién fue realmente Miguel de Cervantes? Esta importante pregunta será respondida por la profesora Rosario Curbis, licenciada en Literatura y profesora de Lengua y Literatura de nuestro colegio. Les recomendamos observar la pantalla de la videoconferencia para visualizar mejor la presentación. Bienvenida, profesora Rosario. Buenos días, buenas tardes, profesor Diego, buenas tardes a todos los profesores y alumnos que nos acompañan hoy. Yo les voy a presentar un par de datos interesantes de Miguel de Cervantes. No me voy a detener tanto en contexto histórico porque eso puede que ustedes lo vayan viendo en sus clases cuando les toque leerlo, pero sí les quiero dar datos curiosos de Cervantes, cosas que quizás influyeron en cómo escribió el Quijote o que simplemente nos muestran lo interesante que fue el autor en sí mismo. Él no fue solamente un gran escritor, fue una persona que vivió una vida, llena de sucesos. Así que, como aparece en la presentación, todos hemos oído hablar de Don Quijote. Pero ¿quién es el hombre que está detrás de este personaje? Eso es lo que vamos a ver ahora. Si pueden, ahí la diapositiva, excelente. Ya, partimos con que Cervantes tuvo una infancia digámosle normal para su época. Su familia tuvo un par de problemas quizá económicos, pero lo interesante empieza durante su juventud. Cervantes fue exiliado de España durante sus años más jóvenes, digámosles unos 20, porque según lo que se tiene en registros jóvenes es que hubo un tal Miguel de Cervantes que tuvo un problema de enredo de faldas y se vio involucrado en una pelea en una plaza pública. Se podrán preguntar quizás qué es un enredo de faldas. Bueno, se metió con una señorita que ya tenía un señorito y lo fueron a encarar a la mitad de una plaza, se agarraron a mano limpia y lo tuvieron que echar de España por andar causando conflictos desde su juventud. Entonces, nuestro joven Cervantes se va, es exiliado. Una duda. Dígame. ¿Lo echaron de España solo por meterse con alguien que ya tenía esposo? Por eso y por pelearse en un lugar público. Esa fue la verdadera afronta de esta situación. Porque eso era algo que pasaba en la época, quizás con bastante frecuencia, pero el problema fue que se empezaron a pelear. Quizás si lo hubieran hecho discreto no lo hubieran exiliado, pero ellos lo llevaron a una situación pública de que todo el mundo se enterara. Entonces tenemos a nuestro Cervantes exiliado. De hecho, el exilio es un tema bastante frecuente en el Quijote, pero esto nos lleva a su exilio a un apodo que ganó Miguel de Cervantes. El apodo es el Manco de Lepanto. Y es que tras el exilio de España,
Cervantes fue a servir a un cardenal, una figura importante de la iglesia, en Italia, ¿ya? Ahí se hizo algún arreglín con las familias de cómo me acaban de echar de mi país, ¿qué es lo que hago? Fue a servir a este cardenal, no se queda con él mucho tiempo y decide en vez unirse a la armada, ¿ya? Y estando en la armada, en la marina, se vio finalmente involucrado en una guerra que va a ser la guerra de Lepanto. En esta, Cervantes pelea, como todo buen soldado poeta de la época, una figura bastante común, estos grandes autores que, más allá de su sensibilidad como escritores, también tuvieron una vida que fue influenciada por lo bélico. Entonces tenemos a Cervantes cumpliendo con su rol del soldado poeta que va a luchar a Lepanto y durante este enfrentamiento sufre una herida grave en su mano derecha, pero que no pierde la mano, simplemente pierde toda la movilidad de esta. Su mano queda completamente inerte y, como ustedes sabrán, a las personas que no tienen un brazo les dicen mancos. Y a Cervantes, a pesar de que aún conservaba su brazo, pero no lo podía mover, decidieron darle el nombre del manco de Lepanto en honor a la guerra en la que perdió su movilidad. Y van a ver cómo, incluso si no perdió el brazo, este nombre algo sarcástico que le ponen es algo, o sea, el aspecto sarcástico del apodo que le ponen va a ser algo bastante presente a Cervantes. Y en su vida, en sus escritos, no es algo serio. Pero de todas formas, así va a ser conocido por mucho tiempo y de hecho sus contemporáneos se referían a él como el manco de Lepanto en muchas ocasiones. Sí, el profesor Diego puede cambiar la diapositiva. Bueno, un historial penitenciario. Cervantes no fue el único de su familia en pasar por la cárcel, sino que su padre y su abuelo también tuvieron un tiempo tras las rejas. ¿Ya? No queda claro precisamente por qué, aún no. No queda claro por qué su padre y su abuelo estuvieron también presos, pero se sabe que Cervantes estuvo preso por problemas de dinero, jóvenes. Fue que Cervantes, antes de escribir El Quijote, él trabajaba de recaudar impuestos. O sea, se dedicaba a recaudar impuestos y se le acusó de quedarse con parte del dinero. Cervantes no tuvo una vida tranquila. De hecho, durante este periodo que se le acusó de haberse quedado con los dineros, después se descubrió que no fue que él se robara la plata, sino que uno de sus asistentes cometió un error al anotar los datos. Pero Cervantes de todas formas tuvo que estar preso un tiempo y se cree que es durante este periodo que Cervantes empezó a imaginar al Quijote, esta idea de nuestro querido caballero un poco demente, pero ahí de hecho en la imagen les pongo a Cervantes sentado, preso, pero con una imagen de los primeros signos de lo que va a ser el Quijote. ¿Ya? Ahora sí, profesor Diego. Tenemos claro de lo que podría ser un origen, o no más que un origen, donde empezó a surgir la idea del Quijote. ¿Y qué es el Quijote? Muchos lo consideran una gran novela de caballería, pero en realidad lo que está haciendo Cervantes es una gran burla al género. Él no quiso escribir la mejor novela de caballería, jóvenes, él quiso reírse de todo ese género que le era tan querido. De hecho, él amaba las novelas de caballería. De hecho, su favorita, se tiene registro, es El Amaís de Gaula. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque en un momento del Quijote se empiezan a quemar una serie de libros en los que Cervantes nos da su opinión con respecto a cuáles son buenos y cuáles son malos, porque el Quijote empieza a tomar los libros y dice,
este sí, este no, los que quema, sabemos que Cervantes no los aprobaba, y cuando toma la maíz de Gaula dice, este bueno. Entonces, sabemos que él le gustaban, pero de todas formas aprovecha de reírse de ellas, y con eso escribe irónicamente la más grande novela de caballería, la más reconocida por todo el mundo. Porque les pregunto, ¿qué tantas personas habrán leído La maíz de Gaula? Quizás no muchos. ¿Cuántos han leído El Quijote? Millones. Fue prácticamente el primer bestseller de la literatura. Entonces ahí vemos la maestría de Cervantes, que en su tono sarcástico, en su intención de hacer burla, escribió la mejor, la más reconocida novela de caballería. Ahí se pueden pasar a la siguiente. Fraude y robo de identidad. Cervantes tuvo problemas con esto también, pero no fue él quien cometió el robo de identidad ni el fraude, sino que alguien le robó la identidad. Bueno, ahí puse a Homero y robando la identidad de Ned Flanders. Todos sabemos que ahí hay una relación bastante curiosa. Pero vuelvo al Quijote. Yo ya les había dicho que Don Quijote de la Mancha fue el gran primer bestseller. Todo el mundo lo conocía. De hecho, la gente iba por la calle comentando el Quijote. Buscaban a Cervantes y le decían, tu obra es maravillosa, querían más. Y es por esto que Cervantes decide escribir una segunda parte. Y el problema es que se demoró bastante. Lo estaba escribiendo, todo el mundo sabía que iba a salir la segunda parte de las aventuras de Don Quijote de la Mancha y su escudero Sancho Panza, y alguien se la adelantó. Y en ese adelanto surge el Quijote apócrifo. ¿Qué es el Quijote apócrifo, jóvenes? Fue una obra escrita por Alonso Fernández de Avellaneda que es francamente malo. Comparándolo con el Quijote, no tiene por dónde compararse. De hecho, lo mandó a escribir un enemigo de Cervantes para reírse de él y hacerle mala fama. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una pequeña situación de robo de identidad. No se quedaba tranquilo Cervantes en su vida. Ahora el profesor Diego podrá cambiar la diapositiva. Y cierro con un pequeño adelanto de lo que va a ser la lectura que ustedes van a realizar más adelante, en una frase que hace Cervantes sobre sí mismo, que es: será forzoso valerme por mi pico, que aunque tartamudo, no le seré para, para decir verdades. Esto está en la introducción de las novelas ejemplares. Acá se está diciendo que incluso si es tartamudo, porque Shakespeare, además de manco, además de toda la descripción que ustedes van a leer, era tartamudo, él se dedica a decir la verdad, ¿ya? Pero nótese con el tono que lo hace y con un tono tan presente en el Quijote. No hay que tomárselo en serio, él se está riendo constantemente. Bueno, con eso les doy las gracias. Esos fueron algunos datos curiosos de la vida de Miguel de Cervantes. Espero que les haya gustado esta brevísima presentación. Hola, bueno, muchas gracias, profesora Rosario, por esta excelente presentación. No quiero pasar a la otra sección de este café literario sin antes leer algunos comentarios que, mientras usted, profesora, exponía, se dieron en el chat. ¿Ya? Partimos, ¿cierto?, por Jorge. ¿Cierto, Jorge? Por favor, podría, dice su intervención, me llama la atención que los poetas que llevan a lo sublime la sensibilidad fueran en esa época también soldados de guerra. ¿Algo más que agregar a esto, Jorge? Sí, sí, yo diría que es como contradictorio, ¿no? Que la poesía, la expresión más sensible del alma humana fuese compatible con la actividad de la guerra, con luchar, con la intención de matar a otro.
están envueltos en medio de la sangre. Eh, para nuestros días parece contradictorio, pero en esta época se conciliaban bastante bien. Como decía Rosario, eran varios los poetas que además ejercían ese rol como soldados, así que para esos tiempos, para ese contexto de producción, al parecer era algo aceptable. Muchas gracias. Muchas bueno. Aquí también vemos el tópico literario de las armas y las letras, ¿cierto? Que era bastante típico, ¿cierto? En aquella época. Bastián hace referencia a que muchas parodias son consideradas como mejores obras de su género, ¿cierto? Tal como pasó con Don Quijote de la Mancha, ¿cierto? Y la obra en la cual él se inspiró para escribirla. Bastián, ¿algo más que agregar a su comentario? Al parecer, bueno, que quedó todo claro, ¿cierto? Con lo que él dijo en el chat. Y a esto también comenta Jorge, ¿cierto? Quizás sea porque para hacer parodia primero hay que ser maestro en aquello que vas a parodiar, ¿cierto? Tal entonces como se dio en el Quijote de la Mancha, ¿cierto? Acá hay eh, la profesora Carmen Gloria, ¿cierto? González nos indica el lenguaje del Quijote de Avellaneda es tosco, muy diferente al estilo de Cervantes. Carmen Gloria, te doy la palabra para que quizás pudiese desarrollar más esta intervención, ¿cierto? Bastante interesante eh, comparar, ¿cierto? Los dos Quijotes. Claro, o sea, en realidad es mi punto de vista eh, personal, ¿cierto? Pero creo que coincide en cierta medida con lo que han dicho los expertos. Yo, cuando estudiaba pedagogía, ¿cierto? Me di el trabajo de ir a la Biblioteca Nacional, que iba uno en ese tiempo, estudié hace muchos años, y tomé el Quijote de Avellaneda y leí varios capítulos, no voy a decir que lo leí entero, pero sí leí varios capítulos para comparar, justamente para hacer el contraste. Y en realidad el dibujo que hace Avellaneda de los personajes es una caricatura de los personajes de Cervantes, o sea, no tiene ninguna relación. Uno lee una página y se da cuenta inmediatamente de que no tiene relación, o sea que no fueron escritos por la misma mano, no hay posibilidad de confundirse. El estilo de Cervantes es eh, mágico, pues, es otra cosa, otra cosa. Muchas gracias, profesora Carmen Gloria. Reiteramos, ¿cierto?, nuestros agradecimientos a la profesora Rosario, ¿cierto?, por esta interesante presentación. Y, ¿cierto?, vamos entonces a pasar al momento de lecturas. Nuestra primera lectura de este café literario será ofrecida por la estudiante Josefa Salgado Zambrano, del tercer año B, quien el año pasado fue galardonada con los premios Talento Joven y Premio del Público del concurso Santiago en 100 Palabras, por su cuento Soy una pirata, el cual además fue musicalizado por la cantante chilena Javiera Mena. Muchas gracias, Josefa, por aceptar este desafío y le damos la bienvenida a nuestro café literario. Hola nuevamente. Bueno, el fragmento que se va a leer a continuación pertenece al libro de Don Quijote de la Mancha, específicamente el capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. El inicio de la historia, donde Don Quijote se está preparando para salir a su aventura. Este es un clásico de la literatura, escrito por Miguel de Cervantes, publicado en el año 1605. Profesor Diego, ¿podría hacerme el favor de leer? Por supuesto, Josefa. La cita dice lo siguiente: oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando oyó a quien dar nombre de su dama. Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cata de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso, nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Muchísimas gracias.
Bueno, se escoge esta pequeña parte de la historia esta tarde porque me parecía muy interesante, original y cierta. Cuando el narrador nos está contando sobre cómo Don Quijote de la Mancha comienza a crear su propia dama, nos parece un poco fantasioso y extraño, ¿verdad? Porque la comienza a hacer a su medida, basándose en los cientos de libros que se han leído, pero tal vez no nos debería parecer tan raro, porque sin querer nosotros también tenemos de alguna manera nuestro ideal del amor de la vida, ¿verdad? Así como lo tienen nuestro querido protagonista, las historias perfectamente podrían ser un espejo de la realidad o nuestra realidad. Por ello digo, y termino mis palabras diciendo que este fragmento, por la forma en que cuenta lo que se imagina el Quijote, es original y cierto. Muchas gracias, estimada Josefa, por compartir esta interesante lectura y estas reflexiones tan verdaderas con respecto a este pasaje de Don Quijote de la Mancha. Pero también, en esta ocasión, queremos saber las impresiones de nuestros asistentes. Los invitamos a responder la siguiente pregunta relacionada con la lectura compartida por Josefa. Por favor, pongamos atención entonces, vamos a proyectar una pregunta. ¿Creen ustedes que en la actualidad hay personas que proyectan su ideal amoroso en otras personas? No entendí muy bien cuál era su ideal. ¿El ideal de Don Quijote? Sí. Mire, vamos a releer, ¿cierto? Parte de la cita de Josefa. Todavía nadie había respondido, así que podemos retroceder. Explicando, ¿cierto? Que él deseaba, como un buen caballero, ¿cierto? Encontrar a una dama, ¿cierto? La cual, para construir, ¿cierto? La figura de su dama, a la que le puso Dulcinea del Toboso, se basa en las características de una mujer de quien estuvo enamorado, ¿cierto? Llamada Aldonza Lorenzo, ¿ya? Entonces, ahí es donde tenemos el referente de Don Quijote para su amor, ¿cierto? Para la imagen mental que él creó de Dulcinea del Toboso, ¿ya? Entonces, en ese contexto, ¿creen ustedes que esto ocurre en la realidad? Que hay personas que se basan en otras para establecer o proyectar un ideal amoroso. Ya, a ver. Valentina, mire, me imagino que se le mandó la respuesta por error al apretar Enter. Usted puede apretar un botón que se llama editar y la pregunta puede editar lo que acaba de escribir para escribirlo completo. Ya eso se puede solucionar. Vamos acá observando las respuestas. Mira, acá tenemos la respuesta de Valentina, ¿cierto? Que nos indica porque muchas veces tenemos ideas y buscamos complementarlas en otras cosas o en personas. Vamos a ir leyendo también la respuesta de don Jorge, ¿cierto? Por supuesto, todos buscamos a la persona ideal desde nuestros anhelos y deseos. A veces eso coincide con la realidad y otras veces no. Entonces, Rosario, lamentablemente sí, no ven lo que hay en realidad y solo ven lo que quieren en esa persona, lo que les gustaría. ¿Cierto? Cada uno tiene sus propias expectativas. Saca Constanza. Sí lo creo, muchas personas se dejan llevar por lo que sienten o lo que creen y no separan la realidad de sus deseos. Hola Antonia, buenas tardes, bienvenida. Creo que sí, dice Josefa, hay personas que proyectan su ideal amoroso en otros, porque claramente no estaría alguien con otra persona si esta no le agrada o no le encuentra atractiva.
¿cierto? Claramente en el caso que lo importante, ¿cierto?, sea el físico. Liam, sí, porque de ella saca las mejores características y ver si aquella persona cumple con esas expectativas. Y Sebastián, que sí, pero basándose en características que parezcan atractivas para uno, aunque este ideal no necesariamente las personas de las que nos enamoramos tienen que ser así. Indica Enrique, siempre es algo inevitable, nuestros anhelos los anteponemos de la realidad, ¿cierto? O sea, vamos viendo cómo vamos buscando los deseos, ¿cierto?, que nosotros tenemos con respecto al amor ideal, ¿cierto?, en distintas personas y los vamos creando, ¿cierto?, en esta imagen mental, como lo hizo Don Quijote con Dulcinea del Toboso, basándose, ¿cierto?, en otra mujer de quien había estado enamorado. Dulcinea del Toboso, ¿cierto?, no es una persona que él conociera, no es una persona, hasta ese entonces no es una persona real, ¿cierto?, sino que es una fantasía que él se había hecho a causa de eh, esta mujer de quien estuvo enamorado. Sí, es más, uno espera del otro lo que nosotros haríamos, ¿cierto? Actitudes que nosotros mismos tendríamos. Miren cómo el Quijote nos va anticipando, ¿cierto? Situaciones que nosotros también estamos viviendo hoy en día. Efectivamente puede ocurrir, el punto está en darse cuenta hasta qué límite se puede llegar buscando ese ideal. Sí, acostumbramos a idealizar, las redes sociales también ayudan a que proyectemos otra realidad. Mira qué interesante, Catalina, si profesora, si nos pudiese profundizar en esta idea, profesora Catalina. Y ahora sí, sí, por supuesto que sí. Estamos tan acostumbrados a proyectar ciertas realidades que no son nosotros mostramos lo que queremos que vean de nosotros. En el fondo, en las redes sociales y en el fondo ocultamos un poco lo que somos y eso por supuesto que aporta a esta idealización que tenemos frente al otro. Ya que nosotros mismos nos ponemos otra parte de nosotros. No digo que sea mentira, pero solo es una parte. Y eso totalmente aporta a la idealización que tenemos para con los otros. Muchas gracias, profesora, ¿cierto? Qué impactante, ¿cierto? Que las redes sociales cumplen también este importante o este rol, ¿cierto? Relacionado con las idealizaciones de las personas a las que buscamos. La parte bonita es la que uno muestra, como dice acá la profesora Catherine. A mi parecer, sí, siento, dice Javier, que esto sucede cuando las personas buscamos en, por ejemplo, cantantes, actores, personajes de libros, y obtiene las mejores características de ellos para idealizar a la persona que ama. Tengo una amiga que está esperando a un Mr. Darcy para enamorarse, ¿cierto? O sea, todos esperan al príncipe azul, ahí tenemos la figura, ¿cierto? Muy, muy característica del príncipe azul, ¿cierto? Que ha sido también idealizada por incluso la misma literatura y las películas, ¿cierto? Para niños y niñas. Valentina dice, puede ser, porque yo creo que todos generan sus propios ideales de amor, ya que uno busca a alguien que cumpla todas nuestras expectativas y haciendo que esa persona nos atraiga. Fernando nos comenta que sí, hay personas que se basan en características que les parecen ideales, pero no se puede siempre llegar a eso, ¿cierto? Claramente la realidad es diferente, ¿cierto? Esta imagen mental se queda en eso, en solamente un ideal, ¿ya? También hay gente que llega hasta el último día de su vida buscando este ideal que lamentablemente nunca encuentra. Sí, porque tenemos ideas que nos ayudan a mejorar. Javier Garrido, del tercero A, nos indica que sí, hacen expectativas o algún ideal de lo que quieren ver, o incluso nosotros mismos hacemos ideales o expectativas que no son propias de nosotros. Y muchas gracias, Javier. Y también, señorita Amanda Colipán dice sí, porque de esa persona busca las mejores cualidades de la otra, uno busca el amor perfecto. ¿Ya? Bueno, bastante buenas, ¿cierto? Conclusiones con respecto a esta lectura que nos propuso Josefa. No sé si alguien quisiera complementar o quizá alguien que no haya escrito lo quiera decir verbalmente. Abro los micrófonos, por supuesto, para que podamos comentar esta lectura. Y
de que uno se enamora de la esencia de la persona. Y Constanza, ¿cierto? A través del chat también nos colabora, indicando que al final no es solo buscar, sino también esperar, creo yo. Ya. ¿Alguien entonces quiere agregar algo a lo que ya se ha dicho? Sofi Vázquez, no habíamos leído su respuesta, ¿cierto? Ella indica que sí, ya que se fantasea y se hace mucha expectativa en alguien, pero no se dan cuenta de que no siempre será así. Me refiero a que soñar es muy fácil, pero realmente será lo que uno espera. A veces uno muestra una parte de nosotros, pero no siempre lo que se muestra es la realidad, ¿cierto? O sea, todos cuando estamos conociendo, ¿cierto?, a la gente y en nuestras propias redes sociales, mostramos la mejor parte de nosotros, ¿cierto? Y luego, cuando ya nos conocemos, ¿cierto?, viene el golpe de realidad. Muchas gracias entonces a todos por sus distintas intervenciones, ¿cierto? Y por supuesto a Josefa por proponernos esta lectura que sin duda nos ha hecho reflexionar mucho con respecto a los ideales de personas, ¿cierto?, que buscamos para nuestras vidas. Pasamos a la segunda lectura de nuestro café literario, la cual será por el subdirector académico de nuestra sección, don Jorge González Toro, quien además es profesor de castellano. Bienvenido, Jorge. Gracias, Diego. Voy a, en primer lugar, hablar sobre el contexto de esta cita, que es del libro cúlmine de la literatura universal, de la literatura en español, el mejor libro escrito en español, según muchos críticos, que es Don Quijote de la Mancha. El contexto de esta cita tiene que ver con el escudero, el compañero de aventuras de Don Quijote, Sancho Panza, a quien Don Quijote le ofreció ser gobernante de una ínsula, ¿cierto? De una isla, de un territorio. Y cuando eso se concretó, no por Don Quijote, por supuesto, que era muy difícil que él cumpliera con ese ofrecimiento que hizo, sino a través de un duque que quiso bromear, ¿cierto? Burlarse de Don Quijote y de Sancho, sí le concedió ser gobernante de una ínsula, de un territorio, de una isla. Entonces, antes de que Sancho Panza se fuera hacia la isla para comenzar a cumplir sus funciones, Don Quijote le dio una serie de consejos. Y esos consejos son los que voy a leer a continuación para que veamos cómo la lucidez reluce, nace, emerge en medio de la locura, ¿ya? Yo lo voy a leer desde mi celular porque lo tengo más cerca y me es más fácil. Entonces dice, acá Don Quijote le está hablando a Sancho Panza. Has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Los no de principios nobles deben acompañar la gravedad del cargo que ejercitan con una blanda suavidad, que guiada por la prudencia los libre de la murmuración maliciosa, de quien no hay estado que se escape. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje, y no te desprecias de decir que vienes de labradores, porque, viendo que no te corres, ninguno se pondrá a correrte, y préciate más de ser humilde, virtuoso, que pecador soberbio. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te aprecias de ser hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen de príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola, lo que la sangre no vale. Nunca te guíes por la ley del encaje, que suele tener mucha cabida con los ignorantes que presumen de agudos. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Cuando te sucediere juzgar algún pleito de algún tu enemigo, aparta las mientes de tu injuria y ponlas en la verdad del caso. Al que has de castigar con obras, no trates mal con palabras,
pues le basta al desdichado la pena del suplicio sin la añadidura de las malas razones. ¿Ya? Hay acá en un lenguaje tal vez un poco complicado, pensemos que el español de hace más de 5 siglos atrás, que todavía estaban en formación, pero en el fondo la idea principal de todo esto es que Don Quijote le da una clase a Sancho Panza sobre las virtudes que debe tener un buen gobernador. En este caso, por ejemplo, al principio le dice que tiene que primero conocerse a sí mismo, ¿ya? Una tarea que es, según él, muy difícil, la más difícil de todas. Y que a partir de eso, de un conocerse a sí mismo, cuando llega a ser gobernante, cuando llega al poder, no va a querer hincharse como la rana para querer igualarse a un buey. ¿Ya? Pensemos en las personas que acceden a cargos de poder, lo que sucede con ellas, ¿verdad? Que se inflan, se hinchan, que el poder los vuelve locos, ¿verdad? Y quieren parecer algo que no son. Y eso es porque obviamente no se conocen a sí mismos. Quizás un consejo que hasta el día de hoy no nos puede servir a todos. Luego le dice también que lo más importante es mantener la humildad de su linaje, o sea, nunca despreciar el hecho de que sea labrador, ¿no? Porque siempre se va a apreciar más al humilde virtuoso que al pecador soberbio. O sea, dejar de lado la soberbia y actuar con humildad en el cargo que iba a ejercer. Luego también quería destacar el concepto de justicia, ¿verdad? Que dice que sienta compasión por los pobres, pero que también tome en consideración las informaciones del rico, para que realmente pueda ser, perdón, se cayó mi cuchara, me estoy tomando mi cafecito con mi galletita, para que sea justo, ¿cierto? Y la justicia no tiene que ver con que él tenga algún pleito con alguna persona y que la pasión lo lleve a cometer o a dar un juicio equivocado, sino que siempre se centre en la verdad de los casos. Y también me llama la atención esto de la ley del encaje. Ya la ley del encaje quiere decir dejarse llevar por lo que uno piensa y no por lo que estrictamente dice la ley. ¿Ya? Entonces, todos estos consejos que le dio Don Quijote a Sancho Panza, en algún momento cuando leí el Quijote en el colegio, los vi como simples consejos para una persona que iba a ser gobernante. Si uno lo lleva al día de hoy, puede ser un presidente, qué sé yo. Pero ahora que ya estoy ejerciendo como profesor de lenguaje, y ahora también como subdirector con algún cargo que tiene alguna responsabilidad, pienso que estos consejos de Don Quijote se ajustan absolutamente a lo que debiera ser el ejercicio de un cargo de representación, de un cargo de autoridad, que es de liderazgo de ciertas personas. Y si lo llevamos a la realidad de hoy día, pensemos nosotros en lo que pasó en Chile hace un tiempo, con el estallido social, lo que está pasando actualmente en Colombia con las manifestaciones. Pienso que si Sancho Panza fuera esos gobernantes y siguiera los consejos del Quijote, quizás no estaríamos en esta situación. A lo mejor habría que traer a este loco de hace más de 5 siglos atrás al presente y que los gobernantes de nuestra Latinoamérica escucharan con mucha más atención estos consejos del Quijote. Así que ahí dejo esa cita y esa reflexión. Muchas gracias, Jorge. En relación a esto, ¿cierto? Quiero leer también un comentario que mientras tú exponías, dijo Valentina Tapia, ¿cierto? Dice, hay veces que las personas locas son más cuerdas, sabias y de mente abierta. Claramente, ¿cierto? O sea, lo que estamos viendo acá son consejos dados por un loco, ¿cierto? Y que en este caso, ¿cierto? Sí, claramente si vemos lo que está ocurriendo en el mundo hoy en día, preferiríamos, ¿cierto?, que escucharlo a él antes que a las personas que supuestamente están cuerdas y representándonos en la sociedad. ¿Ya? Bueno, muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros esta lectura que ha sido tan relevante dentro de los análisis literarios, ¿cierto? En esta ocasión también nos gustaría conocer las impresiones de nuestros asistentes
a través de una pregunta orientadora que vamos a proyectar en las pantallas de cada uno de ustedes. Y lo que vamos a hacer, ¿cierto?, es responder de qué manera aplicarías estos consejos, ¿cierto?, o parte de estos consejos en sus vidas cotidianas. Muy interesante acá lo que indica Bastián, ¿cierto? Lo dijo por el chat y creo que también de alguna manera viene a responder, eh, ¿cierto? Lo que se está planteando en la pregunta del quizzes. Creo que hay consejos que sirvan a todos, independientes si ejercen o no cargo de autoridad. Por ejemplo, conocerse a sí mismo, ser humilde y no negar su linaje, ¿cierto? O sea, son consejos que son perfectamente aplicables tanto para personas que ejercen cargos de autoridad y ese es el contexto en el que se dan, pero también para personas que no, ¿cierto? Que quizás con un poco de dinero, con un poco de estudio, ¿cierto?, cambian en relación a lo que han sido siempre. Muchas gracias, Bastián, por sus aportes. Y acá Constanza, ¿cierto?, una nueva reflexión en torno a lo mismo, a lo que ya veníamos comentando, pero si el loco habla, pocos escuchan y menos hacen caso, ¿cierto? Y ese es el problema, ¿cierto? Por eso nos cuesta tanto creer en estas cosas. Vamos a dar unos minutos de reflexión para que puedan consignar sus respuestas, para que piensen, ¿cierto?, en lo que acabamos de leer. Vamos a tratar de utilizar una dinámica, ¿cierto?, un poco más dinámica, valga la redundancia, ¿cierto?, para que cada uno tenga la posibilidad de, dentro de sus posibilidades, ¿cierto?, leer sus propias impresiones y además explicarlas, ¿cierto?, de la forma en que esa persona las pensó. Ya quiero empezar por Valentina Tapia. Valentina, estoy en este momento proyectando tu respuesta. ¿Te gustaría explicarla? Sí, Muchas gracias, te escuchamos. ya, es que yo me refería a que hay veces que algunas personas se sienten perdidas, que aún no se encuentran a sí mismos y, y yo creo que todos deberían en algún momento necesitar algún consejo como esos que mencionaba el Don Quijote, porque hay veces que
uno, no sé, como que necesita algún grito, o sea, tiene gritos de auxilio dentro suyo, pero no sabe cómo expresarse y entonces se pierde y hace algunas cosas impulsivas, quizás más adelante. Entonces ese tipo de consejos yo lo aplicaría en esas personas que se sientan perdidas. Y eso. O sea, si usted tuviese una amiga, ¿cierto? Alguna amiga o amigo que esté en una situación de sentirse perdida en la vida, estos consejos, ¿cierto? Serían muy, muy aplicables para ellos, ¿cierto? Muchas gracias, Valentina. Vamos a pedirle también eh, a Bastián, ¿cierto? Que también pueda leernos y explicarnos con sus propias palabras, ¿cierto? Lo mismo que consignó acá en su respuesta. Bastián, estoy proyectando en este momento tu respuesta. Sí, a lo que yo me refiero con eso es que muchas personas a veces se dejan llevar por las masas, por las opiniones de la mayoría de las personas para que no los critiquen. Por ejemplo, en muchas partes yo he visto a personas que como que sus verdaderos gustos como que los disfrutan a escondidas mientras que aparentan tener otros gustos para ser aceptados por ciertos grupos. Pero, por ejemplo, no sé, en mi caso, que tengo gustos quizás no muy comunes, disfruto más estando con las personas que piensen o que puedan tener gustos como los míos, aunque sean pocos, en vez de compartir con personas que no tengan mis mismos gustos y sean muchas. No sé si se entiende lo que quise decir. Sí, de todas maneras se entiende muy bien, Bastián, ¿cierto? Y qué increíble es cómo la presión social, ¿cierto? Muchas veces nos obliga o nos hace ser personas que no somos, ¿cierto? Demostrar tendencias en todo sentido, ¿cierto? Políticas, de pensamientos personales, ¿cierto? Que realmente no tenemos. Y todo esto, ¿cierto? Por la presión social. Lo hemos visto, ¿cierto? En muchas situaciones bastante concretas, cuando la gente actúa por influencia de las masas y no por convicciones personales, ¿ya? Muy, muy buenas respuestas, ¿cierto? Maximiliano, por favor, bueno, aquí tenemos una respuesta, ¿cierto? Bastante breve, que nos gustaría también que usted la pudiese explicar y la pudiese desarrollar un poquito más. No, no, gracias. ¿Cómo? Ahí está, lo dejo tal como está en la respuesta. Ya, o sea, usted mismo lo ocuparía para reflexionar con respecto a esos consejos para usted mismo, para su propia vida, ¿cierto? Sí, como podría decirse sí, pero no es tan el uso diario, cotidiano. Una vez se podría usar de reflexión. Sí, como para replantearse, ¿cierto? Algunas cosas. Muy, muy bien. Bueno, Sí, sí. ¿alguien más quisiera leer y explicar sus ideas, ¿cierto? Cuando están por escrito es mucho más fácil que uno las exprese, ¿cierto? Pero claramente lo más fácil es que cada persona exprese las suyas. Yo digo, ¿Sí? a ver si puedes compartirla para releerla tal como la escribí. Sí, vamos a buscarla acá, profesora Daniela. Uh-huh. Vamos con Fernando, Maximiliano, Valentina, Javier, profesor Rosario, Valentina, Jorge. Oye, por alguna Más al razón final. no me parece por alguna razón. Dice, no pudimos cargar su respuesta. Inténtalo de nuevo, me sale mi ventana, pero te digo. Ya. Bueno, yo puse que es muy humano olvidarnos de esta humildad y bueno, tenerla presente en cada vez que podamos concientizarla. Ahora, también lo apliqué como un agradecimiento en momentos en donde, por ejemplo, nos damos cuenta que personas no cumplen, no es que no cumplan, sino que hay momentos en que personas abusan de su poca humildad, entonces quizás en vez de criticar, de enjuiciar tanto, detener su momento, cambiar el discurso y decir, agradezco no ser como esa persona. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Muy, muy buena reflexión. Bueno, y nos quedamos, ¿cierto?, con las reflexiones de todos, ¿cierto?, los compañeros que han escrito, ¿cierto?, y que nos han dado, ¿cierto?, una manera de aplicar estos consejos en sus vidas cotidianas, ¿ya?
Vamos entonces a pasar ahora a nuestra tercera lectura. La tercera lectura ha sido seleccionada con mucho cariño para ustedes. El texto que leerán a continuación fue escrito por Cervantes para introducir sus novelas ejemplares, las que en gran parte tenían un tono cómico y sarcástico. A través del chat de nuestra reunión recibirán un documento PDF, el cual será leído de forma silenciosa mientras disfrutamos de nuestro té o café. ¿Ya? Vamos a dar entonces un tiempo de, esperamos que llegue el documento a través del chat, ¿cierto? Y esperamos, vamos a dar un tiempo de 3 minutos para que cada uno pueda realizar, acompañado de su té o de su café, la lectura de este documento que se acaba de enviar. Profesor, quiero decir algo, que acá en la reunión me sale que no puedo entrar al chat porque me dice que no estoy en el miembro de equipo. Oh, Valentina, a ver, veamos cómo lo podemos... Quizás me podría agregar. Sí, sí, veamos cómo lo... Yo lo voy a solucionar, ¿ya? Mientras, entonces, damos el tiempo para que los demás puedan leer, ya tienen acceso al chat, y mientras le soluciono a Valentina su situación. Diego, igual le acabo de enviar a Valentina por un chat interno el autorretrato. Oh, Sí, muchas gracias. profesor, me llegó. Gracias. Gracias, Ya. Valentina. Gracias, Jorge. Bueno, estaba tratando de solucionarlo, pero no tuve mucho éxito. Bueno, ya hemos tenido, ¿cierto?, el tiempo para leer de forma individual, de forma autónoma este texto, pero para complementar, ¿cierto?, esta lectura, realizaremos una segunda lectura de este texto, ¿cierto?, la cual será guiada por la profesora Carmen Gloria González. Carmen, por favor, si nos pudieses realizar la lectura para que la escuchemos. Autorretrato de Miguel de Cervantes Saavedra. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos,
porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Este digo que es el rostro del autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo el viaje del Parnaso, a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí descarriadas y quizás sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años y 5 y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la guerra, Carlo V, de feliz memoria. Muchas gracias, profesora Carmen Gloria, por esta lectura. Y ahora, ¿cierto? Ha llegado el momento de conversación, ¿cierto? De preguntas, de una conversación que esperamos esté determinada por estas preguntas orientadoras. Nos gustaría saber, ¿cierto? ¿Qué impresiones les deja esta lectura a cada uno de ustedes? Y además, si creen que a partir de ella podemos conocer a Cervantes desde otra perspectiva y por qué. Dejo los micrófonos abiertos, ¿cierto? Para que podamos escuchar las impresiones a través de estas preguntas orientadoras. Voy a ver las manos levantadas, ¿cierto? Por favor, antes de comenzar a hablar, ¿cierto? Esperaríamos que puedan levantar la mano. ¿Qué les pareció esta lectura? ¿Qué impresiones les deja, ¿cierto? Esta lectura. ¿Podemos conocer a Cervantes desde otra perspectiva a partir de lo que acabamos de leer? Aquí tengo una mano levantada de Valentina. Valentina Ormazábal, la escuchamos. Bueno, a mí la primera impresión que me dejó del texto fue que al principio yo pensaba que estaba hablando del Quijote o que parecía que estaba hablando de él y que quizás eso refleja lo que piensa él sobre él mismo. ¿O algo así? Sí, sí, muy bien, muy bien. O sea, vemos cómo de alguna manera él, ¿cierto? Miguel de Cervantes se refleja en el Quijote, ¿cierto? Así que muy, muy bien, muy buena intervención, estimada Valentina. Josefa, ¿usted también tiene su manito levantada? Sí, así es. A mí me pareció muy lindo lo que acabamos de leer, porque él se refiere a sí mismo, o sea, todo lo que es físicamente y por ejemplo, lo que contó de la guerra, lo de su brazo izquierdo, y todo se refirió como de una buena manera de él, como que tiene una imagen sincera, no, por ejemplo, decir, cuando yo me refiero, por ejemplo, tiene un feo cabello o unos ojos grandes que me hacen ver mal, no, sino que él se refiere de una imagen muy sincera de él y él tiene, no sé cómo decirlo, pero podemos verlo de otra forma, porque en sus otras historias también no habla de él, sino que son personajes. Así que en esta forma podemos conocer más del autor. Muchas gracias, Josefa. Bastián también tiene su mano levantada. A pesar de que no explica mucho más de lo que ya conocíamos de él, como que lo retrata de una manera, como por así decirlo, poetizada. Entonces como que se retrata de sí mismo como si fuera un personaje más de un libro así, o de una manera un tanto más poética, haciéndolo ver como alguien más, por así decirlo, como admirable de alguna manera. Muchas gracias, Bastián. Muchas, muchas gracias. Y
También Constanza Medina tiene su mano levantada. Constanza. Sí, yo creo que, o sea, me da la impresión de que es un hombre orgulloso de las cosas que ha hecho por lo del brazo o sobre sus obras por la forma en la que se refiere a estas cosas. Y eso. Muchas gracias. O sea, claramente hace referencia, ¿cierto?, a estas situaciones que ha vivido y también a sus defectos físicos, ¿cierto?, pero de una manera más bien humorística, sarcástica, se ríe de sí mismo. Jorge, ¿también tienes tu mano levantada? Sí, yo coincido con Constanza en que la forma en que se retrata eh, deja ver el orgullo que él siente por lo que ha hecho, pero de ninguna manera eso se puede leer como soberbia. Estaba pensando en que los consejos que le dio a el Quijote a Sancho son los consejos que él también le daría a otra persona y que se reflejan en su personalidad. Y también me gustaría decir que me recordó a muchos autorretratos contemporáneos que nosotros hemos leído. Por ejemplo, el autorretrato de Neruda, de Parra, tiene muchas similitudes con este autorretrato que se escribió hace muchísimo tiempo atrás. Entonces, eso me da a entender que el Quijote y la figura de Cervantes fueron muy, muy influyentes y que siguen vivas hasta nuestros días. Muchas gracias, Jorge. Eh, bueno, y en relación, ¿cierto?, también a estas preguntas orientadoras y a esta lectura que hemos realizado, ¿cierto?, de forma grupal, ¿cierto?, que tuvimos la oportunidad de leer junto a nuestro café primero y luego que nos leyó Carmen Gloria. Ahora vamos a responder a una pregunta de reflexión en torno a esto, que la vamos a responder, ¿cierto?, a través de nuestra plataforma Quizzes. Y la pregunta dice, ¿de qué manera la actitud de Cervantes al describirse a sí mismo puede ayudar a las personas hoy en día? Reflexionen junto a su café con respecto a esta pregunta y luego podemos responder a través del quizzes. Profesora Daniela, ¿está presente Dígame. por ahí? Sí, Creo que se envió su respuesta de la pregunta anterior. cargó ahora la otra. Gracias. Estaba leyendo ahí y me fijé. Disculpa. Gracias, José. Pero voy a reenviar esta a ver si la toma. Y con la opción editar pueden editar justamente sus respuestas. Gracias.
Vamos a pedirle, ¿cierto? Al igual que la pregunta anterior, creo que es la mejor forma, ¿cierto? Que cada uno lea sus propias ideas. Josefa, ¿nos podría, por favor, comentar su reflexión que además consignó a través de quizzes? Cuando dije en no ver sus defectos como defectos, sino tener una imagen más orgullosa de nosotros mismos, creerse tal cual uno es. Bueno, me refiero a que hoy en día tenemos mucho aún el problema de los estereotipos, si lo podemos llamar así, en vernos de juzgarnos mucho a nosotros mismos. Entonces, lo que dice Cervantes es muy cierto, que podríamos nosotros así describirnos tal cuales somos y no vernos como algo malo. No debería ser algo malo en realidad, porque cada uno es diferente y así debería estar bien. Pero hay mucho hoy en día en donde hay problema con eso. Por eso creo que hay que verse de una manera orgullosa. Muchas gracias, Josefa, muy acertada su reflexión. Amanda Colipán, ¿cierto? Estoy leyendo una respuesta bien interesante, ¿cierto? Que claramente merece ser desarrollada de una mejor forma. Amanda. Sí. Estoy proyectando su respuesta. Es que ahí él se ve claramente que no se siente inseguro de sí mismo, o sea, está orgulloso de lo que es, de la persona, o sea, no ve todo lo que otra persona vería como malo, él lo ve como que está, como que es algo hermoso. ¿Cierto? Entonces, de alguna La manera... vida de su mala, él no la veía como algo malo, ella casi yo digo como algo hermoso, la encontraba. Entonces, quizás puede ayudar a la gente a no verse, o sea, no sentirse tan inseguro, ver tus defectos, verlos como algo más hermoso, encontrarles lo bueno. Muy bien, muchas gracias, Amanda, ¿cierto? Valorar, ¿cierto? Tanto los defectos como las virtudes que uno pueda tener. Javier, profesor Javier, supongo que es, porque hay Javier, está también el estudiante Javier del tercero A, pero con su apellido. Profesor, ¿nos podría desarrollar un poco más su reflexión? Por supuesto, profesor. A ver, la actitud que tiene Cervantes siento que nos ayuda a reflexionar respecto a uno mismo, a conocernos y a reconocernos también. Todo esto a través de la humildad. Esto lo que nos hace ver él siendo muy objetivo con su propio autorretrato, con esta actitud, nos hace en nosotros, podríamos duplicar y podríamos replicar esta acción reflexionando, conociéndonos, conversando con uno mismo, para saber cuáles son mis defectos, cuáles son mis debilidades, como también cuáles son mis fortalezas. Y esta reflexión nos hace muy bien, yo creo que a todos nosotros, para enfrentarnos, para saber quiénes somos como personas y cómo nos enfrentamos también a la sociedad. Entonces, esta actitud es muy positiva, es muy buena como ejercicio para cada uno de nosotros al reflexionar y conocernos, profesor Diego. Muchas gracias, profesor Javier, muy buena reflexión. Estoy leyendo también la respuesta de Enrique Sepúlveda, si nos pudiese desarrollar más su respuesta. Sí, profesor. Profesor, disculpe. Ok. Bueno, con lo que yo me refería a mi respuesta era que me parece una forma súper genial de verse uno mismo, porque él sus defectos los realza y se siente orgulloso de esos aspectos físicos. Y eso lo encuentro súper bien, porque así la estima que él se tiene a sí mismo es bastante buena. Y es como un ejemplo a seguir, como yo me refería bien en mi respuesta. Eso. Muchas gracias, Enrique, ¿cierto? Tantos problemas de autoestima que vemos, ¿cierto? En nuestra sociedad, tanta gente que no se quiere a sí misma, que no se acepta, que lo pasa mal, ¿cierto? Con su propia imagen, buscando estereotipos y
Don Quijote, ¿cierto? Hace cientos de años atrás nos enseñaba, o sea, perdón, Miguel de Cervantes hace cientos de años atrás nos enseñaba a valorarnos tal como somos, ¿cierto? Y a reírnos o valorar, ¿cierto? Nuestros defectos. Muchas gracias por sus excelentes reflexiones, ¿cierto? Con esta interesante reflexión, nos acercamos al final de nuestro primer café literario. Sin duda, nos vamos con el corazón lleno de alegría por haber tenido la oportunidad de, a pesar de la distancia, compartir un momento de agradables lecturas literarias con ustedes. Antes de despedirnos, finalizaremos esta instancia con la trivia literaria, cuyos ganadores participarán por un premio que sortearemos entre quienes tengan todas sus respuestas correctas. ¿Ya? Vamos a plantear dos preguntas y que se van a desprender de la exposición que hizo hace unos minutos atrás la profesora Rosario. Vamos entonces con la primera pregunta. ¿En qué circunstancias Miguel de Cervantes gana el apodo del Manco de Lepanto? Tenemos ahí las tres alternativas. Profe, se me salió el quizzes. Oh. No, bueno, no podíamos, ¿cierto? Los problemas técnicos siempre se hacen presentes en este contexto, esto lo sabemos. Ya, pero vamos ahí también, estoy proyectando entonces la pregunta también para que quienes tengan problemas con el quiz la puedan, por último, responder mentalmente. Ya, vamos entonces a cerrar la respuesta a la cuenta de 1, a la cuenta de 2, a la cuenta de 3, y tal como la gran mayoría, ¿cierto?, indicó, la respuesta correcta sería la letra B. En las circunstancias, ¿cierto?, de un enfrentamiento, ¿cierto?, mientras era parte de la Armada, ¿ya? Vamos a la segunda pregunta de nuestra trivia literaria. ¿Cuál era la opinión de Cervantes sobre las novelas de caballería? Ya tenemos una tendencia bastante clara, ¿cierto? Vamos los demás respondiendo. Va a ser... Ya. Vamos entonces con una tendencia muy clara por la alternativa C. La respuesta correcta de esta pregunta es
Efectivamente, ¿cierto? La letra C, que nos dice, ¿cierto?, que Miguel de Cervantes admiraba las novelas de caballería y eran sus favoritas, pero de todas formas hace una sátira de estas, ¿ya? Bueno, agradecemos su asistencia y participación en esta actividad, que esperamos haya sido de su agrado, y también, por supuesto, los dejamos cordialmente invitados e invitadas a los próximos cafés literarios que se realizarán los días de mañana, jueves 6 de mayo, y el día viernes 7 de mayo. Por mi parte me despido, ¿cierto? Agradezco la participación. Muchas gracias por esta bonita instancia que pudimos compartir durante esta tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Chao. No sé si sea profesor, no, es que no me acuerdo. Adiós, muchas gracias. Gracias. Chao. Hasta luego. Adiós. Que les vaya muy bien a todos, jóvenes. Chao. Muchas gracias. Los esperamos a todos mañana, ya, con nuestro Inca García.